estar la charla de Gabriela, de Vivero Belén, de Escobar, que nos va a hablar del género Paphiopedilum, las generalidades y el cultivo. Así que, bueno, nuevamente gracias, Gabriela. Te dejo para que nos puedas deleitar. Te dejo el micrófono para que puedas... Te va a ser más fácil. Soy medio atolondrada, así que después lo dejo. Bueno, buenas tardes a todos. Muchos ya nos saludamos, otros nos conocemos de hace más tiempo. Un gusto estar acá, como siempre, es un grupo muy amable con nosotros. Bueno, este género en realidad fue mi primera orquídea. Miguel me regaló un Paphio insigne hace mucho tiempo, muchos años, muchos. De él hice muchas plantas que muchos clientes tienen. Y verdaderamente cuando floreció por primera vez me fascinó su flor, porque biológicamente es sumamente linda y atractiva. Y aparte de eso, cuando uno empieza a conocerlos y a cultivarlos, se da cuenta que son muy fáciles de cultivar, no tienen grandes problemas. Solamente un par de pautas como para uno aprender. Y después realmente son fáciles. Entonces, bueno, la idea es empezar. Vamos a... ¿Las paso yo las? Mira, son estos botoncitos. Esto para ir para la próxima. Bueno, los Paphiopedilum, vamos a hacer un poco primero de la taxonomía, donde habitan, y después les voy a hablar del cultivo. Yo no soy una especialista, les aclaro, yo soy solamente una aficionada y muy fanática de las orquídeas, por eso leo y trato de aprender siempre un poco más. Y la forma de cultivar mía, yo siempre aclaro que es mi forma de cultivar, es mi sustrato, es lo que yo hago que me da resultado. Puede haber otras posibilidades que nunca voy a decir que son malas, son todas válidas y a todos el resultado final, que es el cultivo bueno, es positivo. Entonces, hablando de los Paphiopedilum, bueno, es un género que fue muy controvertido para la taxonomía. ¿Por qué? Porque tiene un aparato de reproducción que es diferente de las orquídeas. Entonces, al principio, los taxónomos los ponían por un lado, los sacaban para otro. Fue toda una discusión y, de hecho, hasta el día de hoy hay dos géneros que andan dando vueltas que no se terminaron de clasificar. Pero bueno, dentro de lo que se clasificó en el año 1886, Pfizer fue el que estableció el género y dividieron, entraron en la familia de los Cypripedioidae 4 géneros principales. Que la coincidencia de estos géneros, ¿por qué se agrupan? Se agrupan porque tienen coincidencias filogenéticas, tienen coincidencias moleculares y tienen coincidencias a la vista, que son las más fáciles para nosotros. Una de las partes principales que se tomó para hacer la clasificación en géneros y después en secciones es el labelo de la flor, junto con otras partes. Estos 4 géneros tienen como coincidencia el labelo. Todos ellos tienen labelo en forma de bolsa. Entonces tenemos 4 géneros que son Selenipedium, que habitan en América Central y América del Sur. Tenemos Cypripedium, que son de América del Norte, Asia, Europa y Japón. Después tenemos Phragmipedium y Paphiopedilum, que son por ahí los más conocidos para nosotros. Paphiopedilum asiático, que es el género que vamos a charlar, y Phragmipedium, que son de América del Sur. La coincidencia de todos es su labelo, más gordo, más angosto, más largo, pero bueno, todos coinciden en eso. En cuanto a la ubicación geográfica del género de los Paphiopedilum, son asiáticos. Sudoeste de China, India, Borneo, Malasia, Taiwán, toda esa zona es toda copada por ellos. La mayor cantidad están en el sudeste de China, es donde hay más cantidad. Las regiones son muy diversas porque van desde a nivel del mar hasta los 2.700 metros de altura, donde ahí sí tienen hasta menos 4 grados bajo cero. El Paphiopedilum migrantum y el Paphiopedilum albus son los que soportan mucho frío. Y bueno, y a nivel del mar, por
métodos. Los vientos monzónicos son vientos que traen mucha lluvia abundante en la época de la primavera y del verano y viento frío y seco en el invierno. Durante la época de... Bueno, los ambientes, ustedes los ven, no se ven por ahí por la distancia, pero las selvas son increíblemente bonitas, aparte de ser, tienen humedad por todos lados. En esta zona la humedad es relativa, va entre el 80 y el 90%, y son todos pequeños datos que uno va guardando en la cabeza para cuando tiene que ubicar la planta que compra. Entonces, nunca le vamos a tener una selva en casa, pero sí podemos hacer pequeñas cosas como para que el ambiente sea lo más propicio para ellos. Entonces, habitan en lugares donde hay muchísima humedad. El promedio es, en las épocas más secas, el 60%, y después está entre 80 y 90%. Viven, si bien los que están al nivel del mar son muchos, la gran mayoría terrestres, pueden vivir también sobre rocas o ser epífitos, pero epífitos son los menos. Ese es otro tipo de ambiente. Hay muchísimo verde, cuanto más verde hay, la humedad ambiente es mayor, y esa nubosidad que baja por la noche es lo que también mantiene ese nivel de humedad. Por más que vengan los vientos del frío, siempre el ambiente se torna más seco y baja a los 60 o los 50% de humedad, pero siempre el ambiente sigue siendo húmedo. Los tipos de crecimiento. Terrestres hay muy pocos, son la gran mayoría. Ellos crecen abajo de la selva, en el bosque, entre las hojas, entre la hojarasca. Las raíces que tienen en general, todos son muy fuertes, sumamente fuertes, y sobre todo lo vamos a pensar en los litófitos. Los litófitos, voy a hacer el pase de uno porque creo que acá están. Los que viven sobre piedras tienen unas raíces tremendamente fuertes, porque si uno se pone a pensar que cuando soplan esos vientos monzones son tremendos, o cuando vienen unas lluvias torrenciales. Estos, por ejemplo, este es un roquiliano que está en una piedra caliza, está agarrado en el medio de las rajaduras que se hacen en las piedras, y donde queda materia orgánica que ellos sirven como humus, las raíces se empiezan a alargar entre la piedra, y cuando soplan esos vientos o vienen esas lluvias torrenciales, están ahí intactos. Y uno los ve en la maceta y me parece que son sumamente débiles, y sin embargo no, tienen unas raíces muy fuertes. Acá vemos ejemplos de litófitos en piedra, y el ambiente se ve bien claro lo húmedo que es por los helechos, ¿no? Y los juncos que hay alrededor. Acá vemos otro sobre hojarasca terrestre, igual que este es otro litófito, este roquiliano, y acá vemos uno epífito que es un villosum. Son 5 especies nada más epífitos. El lobo y el villosum son 2 de ellos, que está todo en una rama de un árbol, en el tronco de un árbol, pero del lado que no le da el sol. Está del lado más umbrío. Solamente en este lado, del otro lado del sol, y siempre ellos buscan lugares con sombras, sobre todo los que tienen hoja moteada, que son los más delicados en cuanto a la luz. Los de hoja verde lisa son más fuertes, y los de hoja moteada son más de sombra. Ahí vemos otro, este es un melanati, que especialmente este Paphiopedilum es de suelo más ácido. Ahora después les voy a contar que son la gran mayoría de suelos calcáreos. Esta es una de las excepciones, es un Paphiopedilum de suelo más ácido. Acá hay otros en hojarasca, en piedra. Cuando uno se pone a ver fotos de dónde habitan y de dónde viven, es increíble verlos totalmente florecidos, saliendo de una piedra, y que uno los tiene y los cuida, por lo menos a mí me parece maravilloso. Ahí vemos algo más. Este es un Ibeum y este es un Fagetinum. Este está sobre piedra, este está sobre terrestre y litófilo, porque son ambas cosas, ¿no? De los dos. Perdón, es un concolo, no. Bueno, los que ya me conocen saben que soy un poco nerviosa
Acá tenemos un micrantum, acá hay un roquilianum, también en piedra. Ven cómo salen de las piedras, es increíble. Acá tenemos un Geartisonianum, también, estos son de hojas más largas, pero también todo es agarrado a la piedra. Entonces eso nos hace pensar que las raíces verdaderamente son sumamente fuertes para resistir todos los embates del clima, ¿no? En cuanto a lo que es, me olvidé decirles que los regímenes de lluvias de todos esos lugares son bastante abundantes en el verano, o sea, tienen lluvias de hasta 7.200 milímetros anuales y después baja a 500. Eso también nos hace pensar que tenemos que tener atención en los riegos en la época de crecimiento de calor y menos riego en la época de sequedad, que es el frío. Eso es coincidentemente con todas. Son sumamente delicados con las corrientes de aire, después eso se los cuento en el cultivo. Pero como en esos lugares donde ellos habitan, los vientos son continuos, a ellos les gusta tener un ambiente airado. Que no tenga aire, no está apropiado para un Paphiopedilum. Ellos están acostumbrados, lo llevan en su genética, todos esos vientos, y en los lugares que no están tan expuestos a los monzones, en general las rocas son muy altas y siempre hay alguna cascada de agua cerca. Y lo que hace esa cascada de agua, cuando la zona, siempre el agua nos trae frescura, y cuando el agua cae de muy alto, lo que genera son corrientes abajo de aire ascendentes, húmedas. Entonces, los que no están expuestos tanto al régimen monzón, también tienen humedad porque siempre están cerca de los lugares donde hay agua corriendo. Eso creo que me faltó completarles. Bueno, ahora les voy a contar un poco cómo es una planta de Paphiopedilum que todos creo que conocen. Tenemos tipos de hojas moteadas, tipos de hojas lisas. Dos variedades. Ambos tienen hojas que salen como un abanico y son orquídeas simpodiales, que no tienen pseudobulbos ni tienen rizomas prolongados como estamos acostumbrados a ver. Ellos tienen un tallo todo compactado, que a medida que va pasando el tiempo y la planta tiene muchos años, se nota abajo que tiene un crecimiento simpodial. Yo que tengo plantas así de muchos años, cuando uno divide una planta o la va a cambiar, uno ve que tiene un tallo todo como hecho una pelota, de donde salen los distintos abanicos. Entonces son de crecimiento simpodial, no tienen ese pseudobulbos ni rizomas largos. Las hojas salen directamente de ese tallo y las raíces salen a partir del nacimiento del abanico. Las raíces son sumamente delicadas al tacto nuestro. Si bien dijimos que eran fuertes, son peludas, tienen vello, que eso nos indica que tienen más avidez de agua, que necesitan más humedad, por eso tienen vello. La punta es amarilla. ¿Me llevé algo por delante? Esta foto es de un Paphio mío cuando lo estaba trasplantando, que antes de dar la clase, de pensar en hablar de Paphio, le saqué fotos porque esa tenía una raíz como de 1 metro. Es un Paphiopedilum chachi, que lo traje a la exposición el año pasado. Que lo trasplanté, tiene muchos años, más de 15. Y la raíz es increíble. Y les quise sacar la foto porque la verdad que la punta del crecimiento se ve perfecta, es de color amarillo, está debajo de la tierra, no es verde como la que vemos siempre, es de color amarillo, y ahí por ahí la distancia no se ve, pero está lleno de pelillos, de vello para adquirir más humedad, ¿no? Son muy fibrosas, son bastante tiernas, no son muy, hay que tratarlas con mucho cuidado cuando uno hace los trasplantes, porque son delicadas. Y siempre, a ver si les puedo mostrar, yo les había traído como para mostrársela. Siempre en las macetas, esto después se los cuento, las macetas siempre tienen que ser chicas, pero si uno las ve, las raíces, ¿las ven ahí? Las raíces están
son de este color las raíces están activas y vivas. Cuando uno saca la planta de la maceta y las raíces están de color marrón negruzco, bueno, y uno las toca y ya se da cuenta que están podridas, no sirven. En cambio, cuando la planta está bien, siempre el crecimiento es hacia el borde de la maceta. Por eso las macetas de los pafios no deben ser grandes, tienen que ser chicas. No les gustan las macetas grandes. Siempre en relación al tamaño. Solamente se cambian cuando el sustrato se agota, que después se los cuento, o cuando los abanicos ya están muy en el borde, que ya no tiene lugar para un nuevo crecimiento, bueno, ahí uno lo cambia. En ese momento. Hojas raíz. Después, la floración. La floración la da en tallos, que es otra de las características que los distingue de un grupo a otro. Hay pafios que dan tallos de unos 15-20 centímetros, hay pafios que dan tallos hasta de 50 centímetros. Hay pafios que dan una flor por tallo, y hay otros que dan muchas, que se llaman multiflorales, como el que vimos en la foto del Rogiliano, que tenía muchas flores. Y en general las abren en sucesión, esas cuando son multiflorales. Los tallos están recubiertos de pelos, muy chiquititos, todos, que siempre algún sentido tienen. En este caso, que no suban los depredadores, como por ejemplo una babosa o un caracol, no les es muy gracioso subir por el tallo. No son fáciles de comerse los pafios, los pimpollos. Realmente a mí nunca me pasó. Y esos pelitos hacen que los bichos no suban. Solo los caracoles, las cochinillas, les cuento que sí, hay que tener mucho cuidado porque les encantan los pimpollos. La flor es una de las cosas que se toma para hacer la taxonomía. Y lo que se tiene en cuenta es el sépalo dorsal, que es este, el labelo, la forma de los pétalos, que son estos, los pelos que tengan, los puntos que tengan, las rayas que tengan, eso es lo que se toma para hacer la clasificación. Cuando todavía se encuentran, porque se siguen encontrando, el número de especies original, cuando uno se pone a leer, dice 60 especies encontradas en la zona asiática, 80, ya hoy estamos en 106, y siempre en la época del lugar de China, Laos y Vietnam, siempre están surgiendo especies nuevas, siempre aparecen. Entonces lo que se utiliza es eso para después ubicarlos en alguna categoría. La forma de la flor son los sépalos, que son siempre tres, tiene el dorsal, que es en forma de bandera, se le llama, y los dos sépalos que quedan están unidos por detrás de la flor, formando lo que se llama un sinsépalo. Todos los pafios, todas las flores de pafio, ustedes van a ver que tienen el sépalo dorsal y el sinsépalo atrás del labelo, siempre ubicado atrás del labelo. Los pétalos, los dos laterales, esto es un Paphium maudiae, que en este caso tiene unas leves líneas y pelitos a los costados. Y el labelo, que está formado por los otros dos restantes, tiene forma de bolsa, tiene algunas líneas de pelos adentro que tienen su función. La forma de la bolsa es otra de las cosas que se toma. Van a ver en los otros grupos que el labelo puede ser bien englobado y con muchas venas marcados, muy lindos. Pueden ser más alargados, como más cónicos. Y la función que cumplen en realidad están junto con la parte sexual, que sería, por ahí se los muestro acá porque la flor no sé si se llega a ver. Esta misma flor tiene este plato que ven acá, se llama estaminoideo, y es un estambre que no es sexual, es asexual. Por detrás del estaminoideo está la parte femenina, con su pistilo y su gineceo, y a los costados del estaminoideo y ese bloque que forman están los dos estambres fértiles, que tienen las anteras con el polen. Hay uno de un lado y hay otro del otro lado. Entonces, el estaminoideo, que es ese plato que ustedes ven allá, lo tienen acá y lo tienen acá. Este centro que tiene es el ombligo del estaminoideo, el umbo. Eso es atractivo para los polinizadores porque en general tiene una exudación de un aroma que les es agradable
polinias es que están a los lados. En la flor, si no la llegan a ver porque están muy lejos, pero se ve perfecto los dos conjuntos de polinias y los dos surcos que hay para que pase el polinizador. En este caso es una mosca, es una esfingia que lo que hace es verse atraída por ese humo y lo usa como una pista de aterrizaje. Se apoya en él. Cuando se apoya en él, lo que pasa es que se desliza porque se resbala, es resbaloso para sus patas y cae adentro de la bolsa. Cuando cae adentro de la bolsa, un poco mareada, tiene una salida, solamente una salida, que es una escalera de pelos que tiene en la parte de atrás del labelo y que curiosamente tiene dos escaleras, una de un lado de una entera y otra de otra entera. Entonces va a elegir una de las dos y cuando salga, inevitablemente se va a llevar el polen con ella, que va a llevar a otra flor seguramente. O sea que, biológicamente, los Paphiopedilus son increíbles también en ese sentido, como los Catasetum, que tienen unas formas de polinización increíbles. Tienen un avance en eso impresionante. Ahora, se cree que como la flor dura tanto tiempo y duran tanto el polen, no caduca, el polen dura mucho tiempo también. Entonces se piensa que por alguna razón, por alguna adaptación, esas moscas hay menor cantidad, cada vez hay menos cantidad, cada vez las flores del Papio parece que a medida que los taxonomistas fueron estudiando y viendo, duraban más tiempo. Entonces quiere decir que algún problema hay, la flor dura más, para que llegue un polinizador, la polinice, por eso el polen dura más tiempo, para que sea viable esa polinización y encuentre otra flor para lograr hacer fruto. Bueno, es toda una estrategia. Y después, bueno, el ovario es posterior y es unilocular, no tiene tres lóculos, tiene uno solo. Si uno lo corta, va a ver que tiene un solo lóculo, donde se van a formar las semillas. El fruto se forma por aquí atrás. Muy lindo. A mí me fascinan, tengo una fascinación especial por ello. Bueno, creo que no me olvido de decirles nada de toda esta parte. Lo que sigue. Bueno, ahora viene un poquito de taxonomía. Yo no soy especialista, solamente soy aficionada, curiosa y me llaman mucho la atención. Por eso puede ser que hay nombres que no me los acuerde. Pero en líneas generales, el género Paphiopedilus se divide en tres subgéneros, que son el Paphiopedilum en sí, Brachypetalum y Barbicephalum. Esos son los tres principales. Vamos a empezar por uno. El subgénero Paphiopedilum, bueno, es el de hojas verdes lisas. El de hojas verdes lisas, esto es un Paphium cygne. Las hojas son verdes, le llaman hojas en forma de correa o hojas acintadas, son gruesas. Los Paphios de hoja lisa son muy resistentes a la claridad y son ávidos de claridad, les gusta la luz. La ubicación siempre es en lugares bien iluminados y pueden estar al aire libre porque son tolerantes de las bajas temperaturas. Les gusta estar al aire libre. La forma de florecer son uniflorales, la mayoría dan una flor por vara, algunos no, pero bueno, la gran mayoría sí. Son de China también y Vietnam y Laos, esa es la zona que más se ocupan. Son sumamente resistentes. Por ejemplos, así que les suenan sus oídos, el Billosum es el que hablamos antes, que era epífito, es el único epífito que hay dentro de este grupo. Después están, Insigne, conocido, el Herrianum, que es hermosísimo, que seguramente por ahí alguien en alguna exposición lo vio, el Hirsutísimo, también conocido, el Spicerianum, híbrido natural entre Spicerianum y Insigne, es el Leanum, que tanto se conoce y se cultiva acá. El Helenar es más pequeño, no dice tanto. El Charles Morty lo que tiene de atractivo es el sépalo dorsal, que es ancho, muy llamativo. Y la gran mayoría lo que hacen en este subgénero es echar el sépalo dorsal hacia adelante, algunos ligeramente, otros un poquito más, lo inclinan hacia adelante. En algunos se nota en las flores.
Este, por ejemplo, es un ejemplo, el barbígeno también lo inclina. Los colores pueden ser diversos. En general, siempre en el mundo llamó la atención como orquídea porque las flores son grandes en relación a las plantas, que algunas son muy pequeñas y muy vistosas de color. Entonces, tienen distintas formas el sépalo dorsal en forma de bandera, pero tiene líneas, puede tener puntos, puede tener pelos muy llamativos. Y los pétalos laterales pueden ser siempre cortos, nunca son largos en este subgénero. Pueden tener alguna torsión o no, o ser lisos, con algunos pelillos en las puntas. Son sumamente lindos todos. Acá vemos algunos en especial. Este es una hermosura, es el farrietán, el farrianum. Es muy bonito. Este es el barbígeno, el farrianum que yo les decía antes, que es distinto porque tiene esos puntos, tanto en el sépalo como en los pétalos laterales. Acá ya ven que aparecen puntos y aparecen rayas también. Eso va a ser una diferencia para después. Son las cosas que se van tomando en las clasificaciones. El otro de los tres subgéneros que teníamos es el parvicépalo. El parvicépalo yo lo llamo el de los gordos, porque los labelos son increíbles en relación a lo que es el resto de la flor. Son sumamente englobados, muy llamativos. En general tienen las venas muy marcadas y son sumamente coloridos. Las flores las dan en tallos altos y tienen algo de perfume. Vamos a pasar otra si les muestro las hojas. Ahí lo ven, el tamaño de la vara de flor. Hermosísimos, aparte tienen algo de perfume. Las hojas son moteadas, teseladas se les llama también, son verdes con motitas de color, con forma de mosaico, y son bastante duras, coriáceas. Y si uno las mira por debajo, si bien este no es de ese género, ese subgénero, pero se los traje como para que vean que tiene diferencia, tiene las hojas por debajo de color violeta, que lo diferencia de estas hojas, que las hojas por debajo son verdes, no son con color violáceo como esta. Entonces, ese subgénero, el parvicépalo, tiene las hojas por debajo de color violáceo. En este caso, el estaminoide es sumamente atractivo, es muy vistoso. A diferencia de los pafios, del subgénero Paphiopedilum que vimos recién, que no es tan llamativo, pasa desapercibido en la flor. En este caso no, sobresale, es llamativo, es un poquitín más largo y siempre de color. Este es un maripoense que es uno de los más bonitos que hay, ¿no? Soportan bien el frío, son están en la naturaleza, crecen muchos de ellos en altura, entonces pueden soportar noches frías y siempre el invierno tiene que ser más fresco, como todos ellos, para inducirlos a la floración. Lo que no les gusta son los cambios de lugar. Cuando uno los cambia de lugar en el momento que están sacando flor, siempre hay que dejarlos, si les gusta el lugar, en el mismo lugar. Acá tenemos el armeniacum, es el amarillo, que bueno, alguna vez alguno puede ser que lo haya visto, pero fíjense el tamaño de la planta en relación a lo que es la flor. Acá tenemos diferencias de planta muy pequeñas con flores muy grandes y llamativas, ¿no? ¿Qué energía le lleva a esa planta pequeña a preparar esa floración? Acá otra vez vemos el estaminoide en forma de plato, qué llamativo que es. Este es el Delandati, que es el que les decía que es de suelo más ácido. Las hojas también son chicas y son anchas, bastante anchas, pero pequeñas. Siempre la planta es de pequeño tamaño, en el caso de este subgénero. Muy bonitos. Este es el otro, el tercer subgénero que nos quedaba. Y yo lo llamo los gordos y los petizos, porque a diferencia de los anteriores, estos dan tallos muy cortos cuando florecen. La flor es sumamente atractiva. Siempre tenemos el sépalo dorsal, en este caso puede tener puntos o algunas líneas o puntos. Los pétalos laterales son más redondeados, la flor en general es como uno la ve como más redondeada. Y el labelo tiene
largas, más grandes. También dan color violáceo por abajo, también lo tienen, y los tallos florales son más cortos que en el caso anterior, que son largos. En este caso, ahí hay otra diferencia, las flores son con tallos florales cortos y una flor por tallo. Muy bonitos, sumamente lindos. Por supuesto que acá no nos llega absolutamente nada de esto, es medio difícil que llegue, en Asia se cultivan muchísimo y por suerte se cultivaron muchos híbridos y se siguen cultivando porque la naturaleza la devastaron. Imagínense cuando yo me pongo a leer a veces para atrás y leo la historia de cómo fue que llegaron a... Es impresionante lo que se llevaban de la selva, impresionante. Entonces, bueno, eso a lo largo de los años, realmente lo que queda en estado salvaje es poco. Están dentro de las orquídeas con CITES, con protección, porque están todas amenazadas por desaparecer. Y el tema es que se lo llevaban y a veces no terminaban no siendo cultivados. Y bueno, como eso, todas las orquídeas. Por suerte se hacen muchos híbridos que hacen que la gente en general no vaya a buscar a los lugares. Hablamos de esos lugares donde allá algunos son endémicos de algunos lugares, otros se trasladaron de zonas y había cantidades impresionantes. Bueno, si me voy por la cama, me concentro en esto. Bueno, el subgénero Paphiopedilum, que es el que vimos antes de las hojas verdes, ya el subgénero, no el género, el que vimos recién dentro de los tres, estaba el subgénero Paphiopedilum. A su vez, comprende 5 secciones más, que son una sección Paphiopedilum insigne, que siempre nos lleva a los de color de hoja verde, una sección barbata, que nos lleva, por ejemplo, a esa flor que vimos con el sépalo rayado, que era un barbatum, y después a 3 secciones más, que son estas 3, que son pafios multiflorales, y ahí están los que tienen las varas largas que dan una secuencia de flores. Hay mucho nombre, bueno, es a título informativo, como para que ustedes vayan sabiendo. Vamos a ver un poquito otra vez lo de la sección Paphiopedilum. Acá nos aparecen ya Paphiopedilum de hojas moteadas, por eso es una sección del subgénero. Entonces aparecen los de hojas moteadas, este es un Sucaculi. Este pafio, por ejemplo, apareció históricamente en un cargamento de pafios que habían sacado de la naturaleza y los llevaban a Alemania. Cuando abrieron todos los pafios en el Jardín Botánico de Alemania, se encontraron una especie que no conocían, que era el Sucaculi. Acá hay algunos en cultivo de algunos aficionados, es muy bonito, que sería este de acá abajo. Este es el barbatum, ven que el sépalo tiene rayas, en este caso también. El sépalo dorsal forma la bandera siempre y rayas. Este es el callosum, que es un pafio que dio muchos híbridos y se usa para hibridar. Este es un callosum y ven que las hojas son más oscuras que lo que es un maudiae, por ejemplo. Cuando las hojas moteadas son más oscuras, quiere decir que necesitan menos luz. Cuando las hojas, y en general es para todas las orquídeas, son más claras, en el caso de los insignes, en el caso de estos maudiae, precisan un poquito más de avidez de luz, siendo que dentro de los que menos luz precisan son los de hoja moteada, esta sección, que son la barbata, entre ellos el calloso, que por ahí es alguno que pueden llegar a tener en algún momento, son de menos claridad. No significa que tengan que estar oscuras, pero sí en algún espacio que tengan, donde tengan media sombra, que le llegue una luz más filtrada. Y ahí va mi primero. Bueno, entonces vamos a hablar. Este es el Aprenotianum, que es hermosísimo. Alguna vez lo vi en alguna exposición acá. Es muy bonito, tiene estos pétalos laterales medio caídos como ovejas de cabra, son muy bonitos. No son de difícil cultivo, salvo eso, tener en cuenta eso. Que no les gusta mucho la luz intensa. Bueno, esto sería la primera sección multiflora que hay, que dan las varas florales, pero en este caso no dan los
pimpollos separados, los dan uno atrás de otro. El más conocido es el Primulinum, que es el amarillo que está aquí. Este es bastante conocido, el Livianum también es conocido, el Glaucophyllum de arriba. Y ya ustedes, si miran la flor, ven que los pétalos laterales son todos retorcidos. En todos los casos tienen como cierto movimiento. Están llenos de vellos todos los pétalos laterales y son en general coloridos también y con puntos o rayas. Son fuertes al cultivo, necesitan tener también un espacio con luz filtrada media, no quieren demasiada avidez de luz. Y siempre tener la precaución de cuando están dando los tallos florales, eso por ahí después se los digo cuando los cultivamos, tener que no quede agua en los centros donde salen los tallos porque puede ser peligroso. Esto es la sección Cocleapetalum, que también se ven que los pimpollos van detrás de la flor principal, no son separados, no dan varas larguísimas. Ese es un Victoria Mariae, que es de suelo más ácido, no es como la gran mayoría que son de suelos calcáreos, como hablamos del de la Nati antes, bueno, es otra de las excepciones. Y el Primulinum, que es uno de los que más por ahí acá se puede llegar a ver en alguna mesa de exposición. Son sumamente bonitos y atractivos. Esto era antes, se filtró la foto. Vamos. Estas son las otras dos secciones de multiflorales, Pargolopetalum y Coriopetalum. Y en este caso sí, las varas son largas, y la secuencia de pimpollos que da es bastante abundante, pueden dar hasta 15 flores. Son increíblemente bellos, acá realmente no llegan ninguno de estos, muy poco, yo no he visto casi nada en las mesas de exposición. Y lo que tienen de atractivo algunos son que los pétalos laterales son largos, acintados y pueden ser con rulos. Y pueden medir hasta 40-50 centímetros. Es increíble, son maravillosos. Acá los más conocidos, que por ahí nos pueden sonar más, es el Roskildianum, que tiene el sépalo dorsal rayado, y eso es una de las características de este grupo. Sépalo dorsal rayado, acá hay otro con sépalo dorsal rayado. Después está el Philippinensis, que es otro de los conocidos, también con sépalo dorsal rayado. El Parrishi, ya en este caso, los pétalos son largos y con rulos. El Hanelianum, que también en este caso no tiene rulos, pero tiene los pétalos más largos con las puntas de otro color. Realmente son sumamente vistosos todos. Creo que puse fotos. Este es un Lowi, que este también es increíblemente bonito, da las varas largas. En este caso la planta es más grande, tiene hojas verdes lisas y las hojas son largas, son grandes, son plantas voluminosas, pueden llegar a tener las hojas unos 40 centímetros, bien voluminosas. Verdaderamente es precioso, para los que nos gustan los pafios es una locura, y el Hanelianum también es muy lindo con estas manchas que tiene en las puntas. Muy bonito. Acá tenemos Philippinensis, lástima que las fotos se pierden. Y este es el Roskildianum. Bueno, el que mira así páginas y ve exposiciones es increíble los pafios que muestran las exposiciones en Taiwán, en Asia, en distintos lugares, en China, en otros. Impresionante las flores porque en las civilizaciones siempre se busca el más lindo, entonces esos pétalos retorcidos es increíble el tamaño que adquieren. Y ven que la planta no es nada del otro mundo, es como si fuera un insigne, verde, lisa, las hojas son muy duras y ellos son más ávidos de luz y soportan más la insolación en los lugares de origen. Si les da más sol, lo aguantan bien, no tienen gran problema, son sumamente resistentes. Ven el tamaño de las hojas, la diferencia que hay en las plantas, ¿no? Y las flores están en secuencia, algunas abren todas al mismo tiempo
trajo un frasco, no, trajo muchos frascos. Y llegó un momento que se cansó y bueno, ahí caí yo a comprar alguna planta que tenía de otras cosas. Y como charlamos siempre los papios, hizo así. Yo me morí del infarto de la emoción, me regaló un pedacito. Y tengo 2 filipineses, porque me regaló en verdad en 2 ocasiones 2 pedacitos, porque se había cansado ya. Nunca me floreció, está chiquito todavía, pero bueno, ahí está, le tengo fe, vamos a ver qué pasa. Realmente son muy bonitos. Bueno, acá está este es el sanderiano, este es otro que tiene los pétalos largos con torzas, que realmente es precioso. Siempre fíjense el tamaño de la planta en relación a las flores, en este caso son más grandes, de hojas más largas y bien fuertes. Y este es el Stoney, que si bien no tiene los pétalos largos, también realmente es sumamente bonito. Ahora es increíble pensar que estas plantas, como que vimos antes, o como cualquiera de ellos, viven en esas rocas calizas, ahí colgando. Entonces ahí nos da la pauta de que realmente son plantas fuertes, que no son plantas delicadas, porque soportan demasiadas inclemencias climáticas, ¿no? Así que bueno, realmente hermosos. Ese es el panorama que les doy, les cuento en general de lo que son los pafios. Creo que no me olvidé de nada. En general siempre me trago la mitad de las cosas que les quiero contar. Pero después les hablo todos juntos del cultivo. Horacio. Quería hacer como quieran. Bueno, después les cuento del cultivo. Ahora les voy a hablar un poco del cultivo, que por ahí es lo que más nos interesa. Siempre les vuelvo a aclarar eso, es mi experiencia que comparto con otras personas y siempre acepto cosas que vengan de otras manos y que den resultados. Vamos a hablar de los grupos de cultivo y ya lo dijimos cuando hablamos anteriormente de las hojas moteadas y de las hojas lisas. Entonces se consideran 2 grupos de cultivo en cuanto a los cuidados. Los que tienen hojas moteadas, como hablamos antes, y los que son de hoja lisa. Pasa principalmente con la luz. Tenemos que tener en cuenta que los de hoja verde lisa son ávidos de más luz y por eso las hojas son siempre más claras. En general todos los de hoja lisa tienen hojas más claras, tienen esa tendencia a querer más luz. Los de hoja moteada tienen una luz intermedia con una media sombra que puede ser del 80%. Con esa intensidad de luz funcionan muy bien. Yo los cultivo, los de hoja lisa, al exterior, al aire libre. Están bajo una galería donde ahora colocamos un nylon en los meses de mayo, junio, julio hasta agosto. En agosto lo volvemos a sacar. Sacamos la media sombra que hay ahora, tenemos todo un techo donde ponemos el nylon y ponemos manta antihelada doble. Eso es como pasamos el invierno con las plantas que van al aire libre. Ahí junto con los pafios que están sobre una mesada, adelante de todo para que reciban el sol que pasa, están los dendrobium colgados arriba y del otro lado las catrellas que están habituadas al aire libre. Entonces en ese lugar los de hoja lisa funcionan perfectamente. Tienen aire que necesitan, en el invierno también, tienen buena intensidad de luz porque el sol pasa por la mañana y después por la tarde le da a través de la media sombra. El lugar sería así, maravilloso. Siempre un aire libre, protegido del agua de lluvia constante en el invierno y bien fresco. Para los de hoja lisa. Inclusive tengo mis pafios más selectos, los tengo ahí también. Tengo mi charchi, que era el que les conté que había dividido. Lo tengo ahí también afuera al aire libre. Tengo uno blanco que tiene un nombre que se llama Guarde, que es blanco medio rosadito, que también está afuera. Todos los de hoja lisa los trato de ambientar al aire libre porque es donde mejor yo vengo observando a lo largo de estos años que dan resultados. Los de hoja moteada los tengo en una esquina del vivero donde tienen media sombra a los costados, media sombra en el techo y en el invierno tengo un calefactor, bajamos el volumen de espacio, entonces el ambiente, si bien no es un invernadero caliente porque es grande y tengo una estufa que es grande pero que no llega a todo ese volumen, los pafios están retirados del calor directo y tienen un ambiente
ambiente más protegido en ese sentido. Pero como lo importante es que tengan ventilación siempre, tengo un ventilador, tengo dos, mejor dicho, funcionando todo el año y funcionan tanto en el invierno como en el verano. En el invierno porque mueven el aire frío que se puede formar en determinados lugares, sobre todo el día que riego a la mañana y que por ahí el sol no llegó a secar el ambiente y el ambiente queda húmedo. Ya lo hablamos cuando hablamos de plagas y de enfermedades. El ambiente frío y húmedo de un lugar cerrado es mortal para las plantas. Entonces ellos son muy ávidos de aire por todo eso que hablamos de su lugar de origen. Están acostumbrados a corrientes de aire. Un ventilador, si no tienen un lugar bien airado, soluciona la cosa. Que circule aire, frío o caliente, pero que siempre tenga circulación de aire. Eso en cuanto a la circulación de aire. Las temperaturas, los dos soportan bajas de temperatura. Los de hoja verde lisa pueden llegar a tener hasta 0 grados y los míos han pasado aquella nevada famosa, bueno, han todos sobrevivido, siempre protegidos con manta antihelada. O sea, la temperatura mínima para ellos puede ser hasta 10 grados, 8 grados, pero pueden soportar días de 0 grados. Por supuesto que siempre estamos hablando de temperaturas bajas que a lo largo del día, si tenemos sol, la temperatura aumenta un poco y no están tan expuestos al frío, ¿no? Que no sea un lugar donde todo el día tengan 2 grados, porque ahí sí, si son varios días continuos, quizás no les haría bien, y sobre todo si no tienen circulación de aire. Los de hoja moteada pueden soportar hasta 12 grados, 10 grados y o alguna baja más de temperatura. Doy fe que en el vivero los días de mucho frío, 8 o 5 grados tengo adentro y para todas más o menos parejo. Y los soportan bien y florecen bien, no tengo grandes problemas. Entonces siempre hay que tener cuidado con esos detalles del frío. Siempre que haya circulación de aire aunque haga frío y circulación de aire aunque haga calor. Y fue el problema de este verano que tuvimos, ese calor, esa insolación y ellos también lo sufren porque uno asocia selvas tropicales, hace mucho calor, 40 grados, no. Las selvas tropicales llega a 32, 36, 38 como mucho, pero con esos vientos constantes la cosa cambia. En un ambiente donde el espacio está expuesto a los 40 grados que tuvimos, con ese calor que parecía que la noche con 30 nos cocinábamos todo, pero las plantas lo sintieron mucho. Muchos no florecieron, no levantaron el pollo, porque siempre precisan noches más frescas para florecer. Y nosotros tuvimos un verano donde los que vienen preparando flores en el inducen o floración en el verano no tuvieron el frío, porque la noche hacía 30 grados, entonces tiene que bajar por lo menos a 18, 15, 20, como para que sientan ese cambio de temperatura. Si ellos no lo sienten, bueno, a veces la floración se complica y puede ser uno de los factores. Vamos a ver cómo viene la floración de primavera y verano este año para estos pájaros, ¿no? Los que están floreciendo ahora, la verdad que son tan fuertes, este tiene como 5 pimpollos y no dan demasiado problema en los insignes, los leanos, en general todos los de hoja lisa. La ventilación es lo que hablaba recién, por ahí les mezclo todo, pero bueno, eso lo tengo como para no irme por las ramas. La ventilación es lo que hablábamos de los corrientes de aire y los ventiladores. Sí hay que tener en cuenta siempre que cuando uno riega un Papio pedilum, como la mayoría de las orquídeas o como todas, se riegan por la mañana bien temprano. Y en los días de invierno siempre elegir un día soleado para regar, nunca un día que esté gris y húmedo. ¿Por qué? Sobre todo porque como tienen abanicos y el agua se acumula en las hojas entre los abanicos, el cuidado es que si uno no tiene la precaución de elegir un día donde que tenga ventilación cuando riega, ese abanico lo más probable es que agarre una enfermedad, o una bacteriosis o una fugosis, que es bastante común que se pongan de color marrón o que se pudran en la base. Entonces siempre hay que tener cuidado que el agua no queda acumulada entre las hojas. No da tanto trabajo, es solamente regar el sustrato nada más, sobre todo en el invierno. En el verano yo riego a manguera y los baños, los mojo y ellos no tienen problemas, pero siempre de manera temprana. Y en el verano también es importante regar de mañana temprano. ¿Por qué? Porque a la
uno toca las macetas o toca las hojas y las hojas están calientes y las macetas también. Si uno riega a la noche, le pone agua, le queda agua en el abanico, uno dice, ay, va a estar muy fresquita, va a estar bárbara. No, la planta hierve, se cocina y ese bulbo de una cattleya o ese brote de una vitoria, lo más probable, como el del pafio, es que se pudre, que agarre una bacteriosis y se muere. Entonces siempre regar de mañana temprano. Mejor en las dos épocas del año principales de temperaturas, mañana temprano, siempre. Y que darle lugar al día que la planta se seque. Tener la precaución de no mojar los abanicos, ¿no? Sobre todo en el invierno, que no le quede agua en el abanico. El riego es bueno, en verano los riego bastante a menudo porque son áridos de humedad. Por eso las raíces tienen pelos absorbentes, porque eso indica que las plantas necesitan más humedad que otras. Una cattleya que crece, una labiata que crece en el norte de Brasil, seguramente las raíces, aparte de tener velamen, no tienen pelos absorbentes. En este caso sí los tienen, entonces uno lo tiene que analizar desde ese punto de vista. Son áridos de más humedad. Cuidado, no significa que esté uno todo el tiempo regándolos. Siempre darle tiempo a que drene el sustrato y por eso la importancia de que el sustrato esté bueno. Entonces, el riego, en el verano yo riego a menudo, lo riego inclusive los días de mucho calor, bien temprano a la mañana, los he regado día por medio, las macetas más chicas se llegan a secar, entonces bueno, uno los va regando más a menudo. Y en el invierno les voy estirando el riego, una vez a la semana, una vez cada 12 días, siempre observo que no queden totalmente secos, porque no les gusta la sequedad total, entonces siempre guardando que vaya bajando el nivel de humedad del sustrato, pero que guarden algo de humedad. Eso es otra cosa importante. En cuanto al sustrato, bueno, el sustrato siempre tiene que estar en buenas condiciones. Uno se da cuenta cuando un sustrato no está en buenas condiciones, porque cuando mete el dedo se va al fondo. Si el dedo se va al fondo, en el caso del sustrato del Paphiopedilum, quiere decir que ese sustrato ya no sirve. Y lo que se recomienda siempre es trasplantarlos cada 2 años. Hay quien dice cada año, a mi gusto es demasiado porque las raíces son muy delicadas. De hecho, mi Paphiopedilum insigne, que tengo grande, bueno, por ahí, hace 5 o 6 años y la planta está perfecta y el sustrato veo que está bien, no los toco. No hace falta. Uno observa, la observación en las orquídeas es todo, en todas, ¿no? Uno se fija. Entonces, si el sustrato está malo, ahí sí lo cambio. ¿Cómo hago un cambio? Bueno, lo saco de la maceta. ¿Cómo saco ese sustrato que está agarrado como yo les mostré a las raíces? Porque las raíces tienen esos pelos absorbentes que se pegan a la superficie de las macetas. Y si uno hace las cosas bruscamente, seguramente va a quedar un pedazo de punta, un pedazo de raíz agarrado a la maceta. Siempre que hagan un trasplante, yo por lo menos lo hago cuidadosamente, saco la planta con mucho cuidado. Y cuando veo el pan que está lleno de raíces y de sustrato, nunca se me ocurre poner los dedos, poner un palito. Lo que hago es agarrar un balde con agua buena, de buena calidad, de lluvia, en lo posible, en mi caso, o si usted tiene agua corriente, el agua corriente es perfecta para regarlos. Si, en general, todas las aguas corrientes tienen un pH determinado, que está entre 6,5 y 7 como mucho, no tiene problema. El agua de lluvia siempre es un chiquitín más ácida, lo que pasa es que es más pura, pero se puede regar con eso tranquilamente. Entonces preparo un balde, lo sumerjo y lo sacudo despacito, despacito, entonces el sustrato se va alejando de las raíces y lo que queda es todo el núcleo de raíces junto sin que yo lo haya tocado, quedan adheridas, porque las raíces de ellos, no sé si lo vamos a llegar a ver, en este cabrito. Las raíces se adhieren entre ellas, acá se ve cómo. ¿Ven cómo están las raíces? Si yo esto lo hago muy bruscamente, las raíces están totalmente pegadas entre ellas. Traje a propósito otra macetita para mostrarles. Y están tan agarradas que el pan no se desarma. Ahí las vemos, ¿ven? Esas raíces están totalmente activas. Eso quiere decir que el cultivo da resultado, funciona bien. Pero las raíces, que son de ese color marrón claro, están pegadas unas con otras y esos pelitos ayudan a que estén pegadas. Entonces,
Nunca separarlas con la mano unas de otras. ¿Para qué? Si no necesitamos separarlas. Sí necesitamos liberarla con ese sustrato viejo, lavándolas con agua. Si no sale del todo, bueno, con el chorro de la canilla, despacito, lo van limpiando. Una vez que está todo el manojo de raíces, que seguramente va a quedar con la forma de la maceta, si los abanicos llegan a los extremos de la maceta y yo veo que mi planta necesita una maceta más grande, la paso a una maceta una medida más grande. Si los abanicos no llegan a las macetas, pero el sustrato estaba deteriorado, vuelvo a poner en la misma maceta, que seguramente va a ser otra, porque a veces uno las rompe para sacar del mismo tamaño, vuelvo a poner ese pafio y lo relleno con el sustrato que preparo. Siempre teniendo en cuenta eso, no romper las raíces. Previamente a ponerlo adentro de la maceta y rellenarlo, lo que hago es sumergirlo en un balde de casumín. Casumín es un fungicida que todos deben conocer porque se usa mucho. Lo que tiene de bueno es que es fungicida y bactericida. Y en el caso de los pafios, funciona lo más bien, no les trae problemas y siempre 5 minutos. Un baño de raíces es bienvenido para que no se introduzca ninguna bacteria, ningún hongo cuando uno saca una planta de la maceta, que siempre algo se puede romper. Entonces, primero, sí. ¿En qué época del año es conveniente hacer eso? Los pafios, en realidad, el pafio pedilum es como la phalaenopsis o como las monopodiales, se pueden trasplantar en cualquier época del año. Ahora, si uno es criterioso, bueno, viene un invierno y yo por ahí debería, salvo que la planta esté agonizando, bueno, hago un intento, pero por ahí esperaría que venga la primavera, ¿no? Inclusive hasta se pueden trasplantar con los pipollos, pero siempre uno tiene que pensar en lo que es una orquídea y lo que significa su época de floración, que le ocasiona todo un desgaste. Entonces, bueno, démosle tiempo a que florezca y después la trasplanto. Total, si vivió tanto así bien y floreció, espero. ¿El sustrato alguno en especial? El sustrato que en realidad yo uso es chips de madera de tamaño mediano a chico, no grandes, medianos, 1,5 centímetros, más o menos, para tener una idea de tamaño, 2 centímetros, un poquito más chico. Siempre los zarandeo bien, le saco toda la tierra y yo tengo mi costumbre, que creo que ya se los conté en la otra charla, de pasarlo por agua, dejar la madera unos días en agua, 3 o 4 días, darle caminos, chips, sí, los chips que se venden, ¿no? Y los dejo 3 o 4 días, los saco, los cuelo y los mando al vapor. Tengo una cacerola vieja, una vaporiera y los paso 30 minutos. Eso hago siempre con la madera, tengo esa costumbre para todas las plantas. Y una vez que tengo esa madera, yo le pongo una parte de madera, o sea, en el porcentaje, y será un 70% de madera o un 60%. Después le agrego o perlitas, o utilizo también tricocor, que siempre me dio resultados, bonitas, o piedras calizas, que son las piedritas blancas, que ahí vendría lo que uno tiene que darles de calcio como suplemento, cuando todos ellos, la gran mayoría, son de suelos alcalinos. Entonces, ahí yo le estoy dando con piedra caliza, dolomita, las piedritas para gato, que algunos usaban, la cáscara de huevo seca y triturada, eso también sirve, si no es que quieren usar un químico. Yo en general uso las piedras, me da resultado, no tengo problema. Entonces, vamos con la madera, lavada de tamaño chiquito, a eso le agregamos un puñado de piedra, siempre la relación, guardando una relación, siempre la madera es lo que ocupa mayor relación, mayor porcentaje. Yo le pongo un puñado de estiércol de lombriz y un puñado de turba rubia triturada. Siempre hice mi sustrato igual desde que lo aprendí hace muchos años y siempre lo hago así. A veces le agrego carbón triturado en poquita medida, porque el carbón lo que tiene es que absorbe las sales, el exceso de sales ayuda, entonces le pongo, pero todas las plantas que ustedes van a ver que son mías siempre tienen ese sustrato. Acá se ven las piedras. No tengo grandes problemas con el enraizamiento. La piedra también hace que haga un buen drenaje y la madera, en mayor proporción, también lo hace, ¿no? Entonces, el estiércol de lombriz lo que le da es nutrientes, le da neutralidad
el suelo, tiene esa característica, y la turba, aunque es ácida y es poquita la relación, le da humedad. Entonces a veces ayuda a que si yo me olvido de regar, bueno, ese sustrato abajo esté un poco más húmedo. En cuanto a los sustratos, por eso les decía antes que cada maestrito con su librito. Ese señor japonés que me regaló el Filipinensis tenía unos insignios, unos regalos, eran unas plantas espectaculares. Y siempre charlaba mucho con él. Uno aprende mucho de la gente que cultiva hace muchos años y que sabe cultivar. Y él me enseñó cómo los plantaba él. Y yo al principio me quedé y después lo probé en casa. Y realmente sirve también. Solamente turba rubia y esterco de lombriz. Nada más, mezclado. Y todos iguales, ¿eh? Porque él me regaló el Filipinensis y él tenía una planta espectacular y le daba resultado. ¿Por qué yo voy a decir que no sirve si a él le daba resultado? Bueno, tendría que tener más atención en cuanto al riego. Si lo riego mucho, que el suelo es más húmedo, entonces tengo que prestar atención a esperar que se seque más porque es un sustrato más húmedo. Pero el resultado era estupendo. Pero sí le mezclaba iguales proporciones de esterco de lombriz y de turba. Yo hice yo siempre pruebo cosas nuevas y realmente no puedo decir que me haya ido mal porque daba resultado. Pero bueno, vamos al tradicional, es el de la madera, como les hablaba antes. Los fertilizantes para los patios no son muy gustosos de fertilizantes, no les gustan las fertilizaciones muy fuertes, no les gusta el fertilizante de liberación lenta, no les llama la atención. Sí les gustan fertilizaciones con fertilizante muy diluido. Y si uno se pone a pensar en esas rocas donde ellos viven, las lluvias son torrenciales, la roca es caliza, larga la sustancia orgánica, nutrientes, pero es todo muy rápido y es muy lavado, muy tenue. En cuanto uno le pone el fertilizante de más, las raíces se queman, son muy sensibles a eso. Se recomienda el fertilizante cualquiera, un triple 18, un triple 20 de buena calidad, así de dosis neutra, de 5 a 8 veces más diluido de lo que dice la dosis. Si es 1 gramo en 1 litro de agua, bueno, 1 gramo en 5 litros. Es mucho más diluido. Y se hacen los riegos en época fuera de floración, un riego con fertilizante, un riego con agua limpia. Un riego con fertilizante, un riego con agua limpia y después solamente riego con agua limpia para que lave el sustrato y largue exceso de raíces. Entonces por mes pueden hacer 2 fertilizaciones, les aseguro que no necesitan más, y después regar con agua limpia. La calidad del agua es importante, tiene que ser o agua de red, que es buena, o agua de lluvia. No usen otro tipo de agua porque es lo más común que uno junta agua de lluvia, bueno, es estupendo. Y si no, el agua de la canilla está resultado lo más bien. Después, enfermedades y plagas no suelen tener grandes problemas, salvo épocas como las que tuvimos, de ese calor intenso, donde bueno, hay que tener cuidado con ese agua que acumulan, que lo que suelen agarrar son bacteriosis, esas coloraciones marrones que se ponen abajo, que se pudren. Bueno, entonces ahí aplicamos Casumín, da resultado. Siempre uno limpia, espolvorea con canela. Si ve que la cosa no está muy bien, bueno, la planta se puede sacar sin tocar las raíces. Y si uno ve que tiene raíces buenas, hacemos el lavado que dijimos antes, ponemos en el balde con un Casumín, con la dosis correcta, lo dejamos 5 minutos y lo replantamos. Cuando uno replanta, siempre todas las raíces que ven que están feas, que se notan porque están marrones oscuras y blancas, con una tijera esterilizada se cortan, y si quieren también pueden espolvorear con canela y plantarlo así, que no hay ningún problema. La canela es un fungicida natural, llega hasta un cierto punto, pero siempre ayuda a que el medio esté más higiénico, más sano para ellos. Entonces, enfermedades no suelen tener demasiadas, salvo alguna fungosis que se demuestra con manchas así marrones, que a veces pueden aparecer por exceso de agua, por mucha temperatura baja. Bueno,
tiene unas hojas gruesas y grandes, amarillentas, un amarillo raro, era un amarillo así todo. Y bueno, y por detrás las vi, ahí tenía granuelas, hay que fumigar. Y cochinillas, cuando son infecciones así muy, muy grandes, lo que hago es lo saco y lo sumerjo en el veneno directamente. Lo saco como si lo trasplantara, le saco todo el sustrato, le lavo como dijimos antes las raíces, y en vez de sumergirlo en un líquido de Casumil, lo sumerjo en imida. En imida preparada, 5 minutos abajo, pero con abanico y todo, adentro. ¿Por qué? Porque las cochinillas en los abanicos salen muy pegadas las hojas, unos con otros. Entonces se acumulan ahí dentro. Y el síntoma más común es que la hoja sale arrugada, como si fuera que tiene una arruga en la hoja, que no es común, porque la hoja tiene que salir bien desplegada desde vamos. Cuando sale con una arruga, como a mí me pasó, bueno, salen con esa ahí, presten atención porque seguramente alguna cochinilla hay. Da resultado vaporizarlos o sumergirlos cuando uno ve que le pone vaporizado y no le da resultado. Bueno, preparan y lo sumergen, que eso es bueno y no les hace mal. Creo que les salió un poquito de todo mezclado, pero les conté. En cuanto a la división de las plantas, nunca dividir plantas por dividir. Digamos, un Papio pequeño grande con muchos abanicos, si es personal, si es de uno, le dé 20 flores, 25 flores, un placer a la vista. Entonces, ¿para qué dividirlo? Si uno quiere hacer una planta para hacerle a alguien, o regalarlo, venderlo, lo que fuere, bueno, por lo menos 3 abanicos, por lo menos. Las divisiones de un abanico pueden ser, no es que la planta se va a morir, tarda mucho más en florecer. Siempre el abanico tiene el ciclo de crecimiento que es, empieza a crecer, madura y florece. Entonces, si uno le saca la sustancia que viene del otro lado, que son los abanicos traseros, que fueron dando flores y avanzan dando abanicos nuevos, ese abanico va a quedar más débil. No se va a morir, porque increíblemente los papipedillos son plantas que hasta un año o más pueden vivir sin raíces. Puede haber un abanico que uno lo ve, lo trasplanta y si por esto no tenía raíces, va a estar verde, va hasta florecer igual, porque son sumamente fuertes. Pero bueno, después en algún momento tiene que empezar a inducir raíces. Y si está solo le cuesta mucho más. En cambio, si tiene los 2 bulbos anteriores que le pasan nutrientes, ahí la cosa va a cambiar. Entonces, siempre las divisiones de 3 bulbos, de 3 abanicos, por lo menos. Y después, bueno, esto se los traje a título informativo porque esto es un frasco, son papel charqui, que compré un frasco, lo fructifiqué, está todo justito lo que salió del frasco, se fructifican en un sustrato de musgo con perlitas, cerrado, con recopula abajo para que acumule humedad y les pase. Ellos tienen 2 años. Hay quien me dice que soy medio loca porque tardan 8 en florecer, con suerte. Pero bueno, a mí me gusta cultivarlos y son muy nobles. Estos tienen 2 años de fructificado y estuvieron 1 año en el frasco, ¿no? Entonces, ya vamos por el tercero. Una vez que los saco de acá, les hago 2 tamaños según las raíces que tengan. O macetas más chiquititas, con sustrato más súper. Porque en el frasco siempre es como todo, algunos tienen más poder de crecimiento y otros menos. Entonces se sacan chicos y más grandes. Este es un estadio primero de los más chiquitos y este ya tiene 1 año plantado. Que ya se ve que tiene raíces porque yo lo tiro así y no se sale. Entonces, bueno, para que vean cómo se cultiva en el medio de cultivo también especial, los papios tienen mucho tema con las semillas y la viabilidad de las semillas. Es otro tema aparte. Pero a veces hacer estas actividades y signos para uno afinar la mano en el cultivo. Creo que les dije más o menos mezclado, les dije todos esos ítems, si les faltó algo, les pido disculpas, yo soy muy atolondrada, así que bueno, cualquier cosa me preguntan si se les ocurre algo. Esos son un grupito de papios míos, es una de mis primeras plantas que cultivo. Este es el primer híbrido que hubo en la historia, que es un jarriciano, un Venustus curvabatum. Fue el primer híbrido registrado en la historia de los papios. Y las hojas son moteadas y dan una flor conocida, porque las estaciones siempre aparecen. Pero no tiene estrella,
acá dos traseros, tercero y cuarto. No, muy bien, pero yo a veces divido de uno, pero bueno, hay que tener más paciencia para que... Estos son los traseros. Y acá estaban los otros totalmente. Bueno, creo que les dije todo, les conté todo. ¿Alguna consulta que quiera hacer? Ahora tiene sustrato más curva. No, hablé que uso madera, ¿no? Y un puñadito de turba rubia molida. Siempre lo acompaño con un puñado de turba rubia. ¿Viste la turba que viene para las cesaleas? Es la misma turba que viene toda la curada. Claro, en tiritas de curada. Es la misma. Yo lo que uso es triple 18, pero poco, entre goma, 18. Puede ser un triple 20 y así en una división muy baja. Nunca uso clasificación. Siempre tener en consideración los factores, el efecto de las noches, el invierno, esas noches más frescas, más secos, esos lucimientos ya florecer, siempre tener en cuenta esas cosas, pero poco frescas, no mucho. Y el estiércol de los reyes también les aporta. Estiércol de sucros. El humo, sí. Siempre tiene un aporte. Bueno, queremos entregar un obsequio. Un agradecimiento. Gracias por tomarte la molestia de venir. Muchas gracias. Los voy a tener bien presentes. Gracias. Bueno, espero que les haya gustado y que hayan entendido. Yo en realidad soy profesora, pero yo hace muchísimos años que no doy clase. Si vienen a clase y hablamos en el vivero, podemos hablar 5 horas seguidas, no hay problema. Así adelante de la gente, eso uno siempre se pone más. Por lo menos yo...